Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 4, versículos 35 al 41. El texto dice lo siguiente. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el ministerio de Jesús que se va desarrollando poco a poco en los diferentes escenarios en los que Jesús va recorriendo. Nos dice hoy el Evangelio de San Marcos: un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». La otra orilla del lago es la tierra de los paganos. Jesús deja la tierra de Galilea para dirigirse a la Transjordania, a la tierra más allá del mar. Es ciertamente un pasaje emblemático, porque de alguna manera está hablando de una misión que quiere emprender Jesús, atravesando el mar para llegar a tierras paganas. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. Hay que tener presente que el agua en el Antiguo Testamento es siempre un símbolo del mal. El agua que quiere engullir al hombre, que se lo quiere tragar, y de alguna manera el agua representa las fuerzas del mal. ¿Por qué nos dice entonces el Evangelio de San Marcos que de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua? Es un acontecimiento verídico, este que nos cuenta el Evangelio de San Marcos. Y sin embargo, debemos saber leer también entre líneas. Es la actividad del reino la que Jesús está desenvolviendo junto con sus discípulos. Y las fuerzas del mal se oponen a que el reino de Dios avance. De alguna manera lo vemos reflejado en el fuerte viento y en las olas que se estrellaban contra la barca. Aquella barca representa a la iglesia que quiere realizar su misión en medio del mundo. Y a veces el mar embravecido, que son las fuerzas del mal, quiere detener su marcha. La marcha de la iglesia no siempre es agradable para los que detentan el poder en este mundo. Y por eso a veces la barca de la iglesia parece estrellarse contra el viento contrario y contra las olas que impetuosas le impiden seguir adelante. El acontecimiento que nos cuenta el Evangelio de San Marcos nos dice: Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. ¿Puede una persona dormir en aquellas circunstancias? Jesús estaba verdaderamente cansado. Tanto era su empeño de ir a encontrar a los hombres de todos los pueblos, tanto era su empeño de evangelizar que se cansaba. Verdaderamente estaba cansado. Cuando subió a la barca, se quedó dormido. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Aquellas palabras pueden ser interpretadas positivamente como un grito, un clamor de quienes tienen fe buscando al único que les puede ayudar, pero no. En el fondo es el grito desesperado de quienes le reclaman al Maestro.
que esté dormido mientras ellos pasan angustias, mientras ellos sienten miedo. Nos dice entonces el Evangelio que Jesús se despertó, reprendió al viento y al mar y dijo: cállate, enmudece. El poder que tiene Jesús es tal que puede mandar a las fuerzas de la naturaleza y le obedecen, porque dice el Evangelio que entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Es un Evangelio lleno de simbolismos que evidentemente tenemos que leer detenidamente. Jesús tiene poder para aplacar las fuerzas del mal. Jesús tiene poder sobre el mal y sobre el mar que representa al mal en tantas ocasiones en la Escritura. Recordamos, por ejemplo, que el pueblo de Israel tuvo que atravesar el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. Recordamos, por ejemplo, otro pasaje del Antiguo Testamento cuando Jonás fue tragado por la ballena, precisamente cuando se encontraba en el mar embravecido y fue arrojado al mar. Jesús aparece como Señor de los elementos naturales, Señor de las fuerzas de la naturaleza, porque tiene poder para mandarles y estos le obedecen. Manda al mar y manda al viento que cesen, y cesaron. Sobrevino una gran bonanza, una gran calma. Y Jesús entonces se dirige a sus discípulos y les reprende. ¿Por qué tienen tanto miedo? El miedo es el mayor obstáculo para la fe. Y podríamos decir entonces que la mayor piedra de tropiezo para tener una fe firme es tener miedo. Muchas veces el miedo nos domina, especialmente en este tiempo de pandemia. También la inseguridad, la delincuencia, la violencia que encontramos en las calles. A veces el miedo nos domina y el miedo nos lleva a no tener fe. Nos lleva a desconfiar de Dios. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Efectivamente, la fe y el miedo se contraponen. Porque si tuvieran fe no tendrían miedo. Pero como tienen miedo, aún no tienen fe. No tienen la fe que necesitan, una fe firme y una fe profunda, como se necesita en esas circunstancias. También nuestra vida se parece a una barca que a veces se encuentra con obstáculos. Debemos confiar en el Señor. A veces parece que el Señor está dormido. También parece que el Señor está dormido ante las vicisitudes y los problemas que tiene que enfrentar la iglesia, pero el Señor está más presente que nunca. No creamos que el Señor se desentiende de su iglesia, no se desentiende ni siquiera de cada uno de nosotros. Hay que tener fe, hay que llamarlo para que veamos el poder que tiene para dominar los elementos de la naturaleza, para vencer al mal. Al final nos dice el Evangelio: todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Pues este es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Salvador del mundo y de los hombres. El Evangelio termina con una pregunta retórica, o sea, una pregunta que no tiene respuesta, porque la respuesta depende de cada uno de nosotros, de cada uno de los oyentes. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Pues es Dios, es el Hijo de Dios, es el que ha venido a salvarnos del pecado y de la muerte. Por eso confiemos en Él, por eso invoquémosle con fe, porque Él es el único que puede salvarnos del mal y sus consecuencias en este mundo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.